¿Qué tal? Capítulo número 142 de mi serie Mis discos favoritos. La serie de todas las músicas de todas las épocas. Los capítulos anteriores hubo música clásica, anteriormente hubo uno de Atahualpa Yupanqui y anteriormente fue el reportaje a Bob Serafín, ¿sí? Todas las músicas entran en esta serie. Hoy vengo con King Crimson, ¿sí? Vamos a ir a los orígenes de King Crimson. Ya en esta serie hay 2 capítulos más de este supergrupo liderado por Robert Fripp. El primer capítulo, que fue el número 2 de esta serie, ¿sí? Fue para el King Crimson cuarteto de los 80, ¿sí? Con Disciplina Beat y 3 de un par perfecto. Y el otro capítulo fue el Crimson que vino a la Argentina en los 90, que sacó Track, el sexteto, y luego un nuevo cuarteto, ¿sí? Que sacan Power of Belief y Construction of the Light. Ahora vamos a ir con este tercer capítulo de Crimson y el número 142 de la serie a los inicios, ¿sí? A los inicios del grupo, que fueron bastante caóticos, ¿sí? En cuanto a la estabilidad de los integrantes, ¿sí? Supongo que muy difícil trabajar bajo la dirección de Robert Fripp, ¿sí? El gran, increíble guitarrista, ídolo, ¿sí? Robert Fripp, que bueno, los músicos no siempre estaban de acuerdo con su forma de trabajar y bueno, iban dejando las formaciones. Acá en mi mano tengo el primer disco de Crimson, de King Crimson, In the Core of the Crimson King, ¿sí? Del año 1969. Un disco que hace 2 años cumplió 50 años, y que pudimos tener la suerte de ir a las fechas del Luna Park. Inolvidable. Ya pasaron 2 años de esto. Muestro el programita, ¿sí? Fechas inolvidables con una nueva y actual formación de Crimson, bueno, como digo, fue inolvidable. Estoy mostrando el programita de los 50 años de Crimson, de la gira, acá en el Luna Park, en las cuales estuve presente con algunos amigos, y que fue como aquellos conciertos del 94 inolvidable, para celebrar los 50 años de este disco que fue el primero. Vayamos aún más atrás, 2 años atrás. Robert Fripp había formado un trío, ¿sí? Con los hermanos Giles, Michael Giles en batería y Peter Giles en bajo, formado el trío entonces Giles and Fripp. Bueno, tuvieron ahí una buena recepción y este grupo no duró mucho. A este grupo se le sumó Ian McDonald en los vientos y en las teclas, ¿sí? Bueno, finalmente quedó el nombre de King Crimson cuando el letrista Peter Sinfield, muy fundamental en esta época en grupos como King Crimson y Emerson Lake and Palmer, por ejemplo, puso letras a estos grupos, ¿sí? Supergrupos. Bien, entonces tenemos a los hermanos Giles y tenemos a Robert Fripp y Ian McDonald en la nueva agrupación, y a Peter Sinfield, que es el que le va a terminar poniendo el nombre King Crimson, ¿sí? El Rey Carmesí en dejo correr y escuchar esta música extraordinaria. Como les decía, entonces Peter Sinfield es el que le termina poniendo el nombre de King Crimson, Rey Carmesí, por Belcebú. Así que bueno, ese fue el origen del nombre. Bien, antes de la grabación ya viene el primer cambio hecho por Fripp, ¿sí?
que lo corre a Peter Gilles del bajo y lo pone a un músico que le interesaba mucho, que es Greg Lake, ¿sí? El gran bajista y cantante Greg Lake, ¿sí? Entonces con esta formación finalmente Crimson graba su primer disco en el año 1969, un disco totalmente novedoso, ¿sí? Para la época, adelantándose un poco lo que va a ser el rock sinfónico y progresivo. Muestro en ampliación, ¿sí? La carátula, como hacemos siempre. ¿Sí? Es el disco que nos está acompañando de fondo. Muestro el interior. ¿Sí? Bellísimo, art rock es esto, Bien, después de este debut, vamos a tener inmediatamente el paso al segundo disco, que es In the Wake of Poseidon, ¿sí? Para este grupo vamos a tener ya otro cambio más, que es la ida de Ian McDonald y vamos a tener a Mel Collins, ¿sí? Entonces en esa función de los vientos y las teclas. Escuchemos esto, ¿Sí? Música contemporánea, una propuesta totalmente novedosa e inteligente, con un rock del año 1969, lo que estamos escuchando, que es entonces In the Court of the Crimson King. Y en mis manos entonces ya tengo de 1970 con esta nueva formación, si se quiere, con Fripp, Lake y Peter Sinfield, ¿sí? Y Mel Collins, ¿sí? Porque ya el otro hermano Gilles también Fripp lo había ido, ¿sí? Acá los músicos medio que se van y Fripp los invita, digamos, a irse. Vamos a mostrar el reverso, todas obras de arte, ¿sí? Que King Crimson con el tema de las gráficas sigue manteniendo hasta hoy, bellísimo. Vamos a mostrarlo el cuadro completo. A ver, ahí. Bellísimo, ¿sí? Bien, adentro se puede ver. No sé si se llega a ver porque las letras están de este lado, son de un dorado claro. Bien, los cambios, que es una característica, digamos, se va a ir sucediendo. Ahora, entonces, ya no lo tenemos más a Mel Collins, y el que va a quedar es Gordon Haskell, ¿sí? En la función que era de Ian McDonald y de Mel Collins, y también se va a hacer cargo de la voz, ¿sí? Gordon Haskell, ya que Greg Lake abandona el grupo, ¿sí? Para ir a integrar un nuevo supergrupo que va a ser Emerson, Lake and Palmer, ¿sí? Así que bueno, esa historia ya la saben, ¿sí? Y ahí está el capítulo, por supuesto, ¿sí? De Emerson, Lake and Palmer. Con esa formación, entonces con esa nueva formación, en 1970 saca el disco Lizard, que yo no lo tengo, digamos, original, para mostrar la carátula, con una carátula también muy bella, ¿sí? Lizard, entonces de 1970. Bueno, todos los músicos casi terminan abandonando, digamos, la propuesta, y Robert Fripp se pone a buscar nuevos músicos para lo que va a ser el cuarto álbum de esta época, que es Island. Es un disco que lo tengo en su carátula en mal estado, así que muestro lo que se ve. Es una serie de discos que le ha agarrado una humedad importante y me los ha roto en algún momento. Bien, para Island tenemos a Ian Wallace, ¿sí? Y a Boz Burrell como nuevos integrantes
con un baterista, con otro baterista, así que ahora no recuerdo el nombre, y Fripp, siempre Fripp, ¿no? En un disco bastante interesante y bastante experimental. Yo creo que de estos 4 discos, el primero, digamos, ha sido, digamos, como el más fuerte y el más conocido, pero bueno, en el caos de la rotación de los integrantes, se percibe, digamos, eso en los discos, y bajo la absoluta dirección de Robert Fripp, ¿sí? Y ahora lo que parece ser es de esta etapa, ¿no? Es la formación más estable de Crimson, que es lo que viene. Así que luego de Island, donde todos los músicos estos que yo fui nombrando, digamos, dejan de tocar por las direcciones, digamos, que Fripp quería seguir, Robert Fripp entonces recluta nuevos músicos. El primero que va a reclutar es a Jamie Muir, ¿sí? En la percusión y los accesorios, y luego al gran John Wetton en el bajo y en el canto, y luego la frutilla, digamos, del postre, que es a Bill Bruford en la batería. Así se forma este supergrupo. Cayó muy mal en esa época, así que Bill Bruford haya dejado a Yes, ¿sí? En su mejor momento, en sus mejores discos. Les recuerdo que ahí están los capítulos de Yes también, para que vean un poco esa historia, donde Bill Bruford era parte de ese supergrupo. El último que se va a sumar es David Cross en el violín. Bueno, con este quinteto sacan Lenguas de Londres in Aspic, que sería su traducción, ¿sí? Larkstones in Aspic. ¿Sí? Un disco excelente que estos músicos, digamos, nos entregan. Jamie Muir se va a ir, digamos, en la gira de la presentación de ese disco, y el cuarteto que va a quedar nos va a entregar esta joya que es Starless, ¿sí? And the Bible Black, Biblia negra y sin estrella. Quizás también lo mejorcito de Crimson de esa época. Me acuerdo, ¿sí? Siempre esta noche, tiempos de ideas, ¿sí? El loguito ese que está ahí. Bueno, estos discos que tengo yo, el interior son los sobres con las letras. A ver si los puedo mostrar, ¿sí? Ahí vamos, mientras están escuchando de fondo, ¿sí? Lo mismo para Lenguas de Alondras in Aspic, como le digo yo, sí, que es Larkstone in Aspic, ¿sí? Entonces el sobre con las letras. Bien, David Cross, sí, que ya no estaba muy de acuerdo en la dirección más pesada que estaba tomando Crimson, el bajo de Wetton y la voz bien potente, ¿sí? Con Bill Bruford sosteniendo todo eso y la guitarra de Fripp entonces más heavy que nunca, ¿sí? Se va a retirar David Cross y el grupo va a quedar en trío. Sin embargo, tenemos músicos invitados, vuelven Ian McDonald, vuelve Mel Collins, también en el tema Providence está David Cross, que bueno, él deja el grupo en plena grabación de este disco, que va a ser el último, ¿sí? Disco de King Crimson en esta etapa, que es Red, y realmente como que llega el trío al punto culmine. Yo creo que estos tres, esta trilogía de Larkstone in Aspic, Starless and Bible Black y Red, es una etapa de Crimson muy grosa. Bueno, son tres maestros, así que bueno, recomiendo escuchar también entonces estos discos. Entonces hay como dos subetapas dentro de esta etapa. Están los primeros 4 discos con músicos que van rotando y en un estilo mucho más sinfónico experimental, al trío, digamos, de Wetton, Bruford y Fripp, ¿sí? Bueno, finalmente el grupo, por cosas internas, se va a disolver. Les quería mostrar, antes de ir terminando, USA, que es un registro en vivo, digamos, que queda de las presentaciones
de esta época de 1974. Bueno, luego de Red, entonces el grupo va a disolverse, ¿sí? Fripp ya no quiere saber más nada con King Crimson, y aparentemente King Crimson desaparecería, y después en los 80 nos va a dar la sorpresa de la vuelta del cuarteto que hablábamos al comienzo. Así que bueno, mientras estamos escuchando de fondo todavía In the Chorus de Crimson King, y tengo Red en mis manos, me voy despidiendo, haciendo ahora un breve, digamos, paso de etapas. Esta trilogía, ¿no? Starless, Black Stonewest y Red, ¿no? Buenísimo. Y me voy a despedir como vine, con lo que estamos escuchando de fondo, con la voz de Greg Lake. Gente, viene un capítulo de Fripp solista en cualquier momento, Gracias por la buena onda, suscríbanse, denle me gusta, hagan comentarios, que todos los comentarios son respondidos. Gente, nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos, cuando está sonando de fondo King Crimson con la voz de Greg Lake. Nos vemos,